hoy apenas el 3% de los trabajadores que han permanecido trabajando 25 años para un mismo empleador tienen este beneficio, que dista, que es totalmente diferente del valor o de la pensión que recibimos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces pensamos que el hecho de que hoy el 100% de los trabajadores a partir de la reforma en adelante puedan contar con este beneficio, con este fondo que se va a crear con aporte patronal, consideramos que es muy importante, dado que, repito, va a ser un beneficio que va a abarcar absolutamente a todos. ¿En qué va a consistir este cambio en la jubilación patronal? ¿Esto servirá para evitar que algunos empleadores vivos despidan a sus empleados cuando están cerca de cumplir precisamente este lapso de tiempo para beneficiarse de la jubilación patronal? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo va a hacer ahora con esta propuesta? Exactamente, usted le pegó donde es decir, hoy en día las personas que cumplen 18, 19 años de trabajo casi siempre son despedidas con el fin de eludir esta responsabilidad patronal que implica una pensión o un fondo global a decisión del empleador que el trabajador percibe una vez que cumpla 25 años, ¿no es verdad? Hoy, ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer? Que el empleador mensualmente aporte un valor que, de acuerdo a nuestros cálculos, debería ser un valor no menor al 2% de la remuneración, a un fondo personal e individual de ahorro en el que el trabajador, independientemente para qué empleador trabaje, puede ser para 1 o para 10 durante su vida laboral, este fondo, una vez que se cumplan 25 años de trabajo, sea entregado íntegramente al trabajador como una suerte de ahorro, o como solemos decir aquí en Quito, tomar estos fondos reunidos, ¿no? Entonces creemos que esto podría, número 1, generar un ahorro interno que es importante. Número 2, generar una cultura de ahorro en los trabajadores. Y número 3, el hecho de contar con recursos en los años de menor productividad de las personas. Bien, Cristóbal, hay un aspecto que me parece importante aclarar. El ministro de Trabajo, el ministro Madero, ha sostenido de manera insistente que se han desarrollado más de 70 mesas de diálogo con distintos sectores y que hay consensos que son importantes, que podría ser los siguientes. No sé si usted nos pueda informar. Por ejemplo, modificar la distribución de la jornada laboral de 40 horas semanales. 1. 2. La eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales y un contrato especial para nuevos emprendimientos. ¿Es así? A ver, en el tema de la modificación de la jornada laboral, en eso no existe acuerdo. Eso no forma parte de las propuestas de reforma laboral, eso ha sido excluido de la propuesta que inicialmente se planteó, al igual que el tema de la eliminación de las vacaciones a los servidores públicos, del aporte de un día de trabajo igual de los servidores públicos. Esa fue parte de los temas que fueron eliminados. Lo que sí existe es una eliminación del recargo del 35% en contratos ocasionales y eventuales. ¿Por qué? Porque ahí existe una violación normativa. La Constitución y el propio Pacto de los Derechos Humanos establece que no existe la gratuidad en el trabajo, número 1, y no existe la posibilidad de que a igual trabajo, igual remuneración. Si una persona desarrolla una actividad, tiene derecho a ser remunerada exactamente igual que otra persona que desarrolla la misma actividad. Este tema de los contratos ocasionales o eventuales, justamente lo que suple son actividades que otras personas vienen desempeñando y que, por ejemplo, una mujer que sale a dar a luz y es reemplazada por otra persona para ocupar su puesto de trabajo en forma temporal, ese contrato eventual o ese contrato ocasional sería remunerado con un 35% de recargo. Pensamos que hay una anomia normativa, número 1, y número 2, no existe una justificación técnica que justamente sustente este recargo, lo que ha hecho que en la realidad, Nueva Washington, este contrato no sea utilizado. No existe dentro de los registros del Ministerio del Trabajo una importante cantidad de contratos de este tipo,
Y creemos que, considerando que la situación del país en términos de empleo hoy es compleja, pensamos que es una herramienta eficiente este tipo de contratos, pero debemos quitar esta traba de orden legal para que efectivamente su funcionamiento sea real. Cristóbal. Así, una cosita nada más para aclarar. ¿Qué pasa con el contrato especial para nuevos emprendimientos? Porque allí se apuntaban aspectos regresivos, es decir, sí, son emprendedores, como son los millennials, habrá nada más que pagarles menos la hora, o pagarles solo por 6 horas, o solo por 4, porque más o menos ese es el estilo de los jóvenes emprendedores. Es algo que no se justifica desde ningún punto de vista, porque es regresivo. Cristóbal, ¿qué se trató sobre este asunto? A ver, Washington, yo le invito a hacer el siguiente análisis. ¿Ya? El primer derecho que los trabajadores deben tener es el derecho al trabajo, ¿no es verdad? Creo Desde que luego. es el básico y en el que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Primero. Segundo, el tema de los contratos de jornada parcial existen. Existen desde hace más de 20 años, Washington. La jornada parcial permanente está amparada en el Código del Trabajo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? En el Ecuador, de acuerdo a análisis realizados por la Escuela Politécnica del Litoral, 8 de cada 10 emprendimientos fracasan. Y una de las razones, no la única, pero sí una de las razones, es el tema de la rigurosidad laboral. Y hace que las personas que emprendan a veces se conviertan en personas polifuncionales, ¿no es verdad? Porque tienen un tanto de temor de contratar, dado que en el caso de que exista un fracaso en el emprendimiento, un fracaso, ojo, que no se hayan dado los resultados esperados, encima más que pierde su inversión, pierde su trabajo, pierde su tiempo, pierde absolutamente todo, es condenado, porque así es la palabra exacta, es condenado a pagarles a sus trabajadores como si es que fueran despedidos intempestivamente. Lo cual no es cierto, porque no es que una persona termina la relación de trabajo en forma unilateral porque ya no quiere que ese trabajador esté allí, sino simplemente porque el negocio quebró. El artículo 169 del Código del Trabajo habla de que los contratos de trabajo pueden ser terminados por causas legales. En este caso nosotros hemos puesto una causa legal, el hecho de que ese emprendimiento o ese plan de negocios fracase, y que no necesariamente eso esté vinculado o considerado como un despido intempestivo. Pero eso está condicionado, no es que es una patente de corso. El emprendedor va a tener que presentar un plan de negocios, Washington, al Ministerio del Trabajo. Va a tener que decir, por ejemplo, yo arranco mi negocio con 5 personas, pero al año me he dado cuenta de que no, que lo sobredimensioné, entonces me desvinculo de 2 personas y me quedo con 3. No es que puede volver a contratar a esas 2 personas, porque sería una forma de eludir el tema de su responsabilidad patronal. Pero en el caso también de que ya se llegue a un punto de equilibrio y de que efectivamente el negocio, en un plazo de hasta 3 años, logre efectivamente cierta estabilidad, inmediatamente esos contratos se transforman en contratos de tiempo indefinido. Es una suerte de compartir el riesgo, Washington, de compartir las posibilidades de crecimiento y que efectivamente podamos ir generando en el Ecuador posibilidades de generación de nuevas plazas de trabajo que hoy día 5 millones de personas efectivamente la necesitan. Cristóbal, una inquietud adicional sobre el tema de la jornada laboral de 40 horas. ¿Cómo va a quedar esto en la propuesta? Hay ya posiciones en contra, como por ejemplo la del Frente Unitario de Trabajadores, pues dice que este asunto de la jornada laboral que se podría fijar gracias a un acuerdo entre el empleado y el empleador, eso no va a dar resultados porque siempre el que tiene el poder es el que termina imponiendo la decisión. Un empleado no le puede llegar a un acuerdo con el empleador porque si no llega a ese acuerdo simplemente lo despiden. Entonces no hay equilibrio allí. Y el FUD ha dicho que no está de acuerdo y que va a presentar su propia propuesta de reforma laboral. ¿Cómo va a quedar esto de la jornada? Bueno, yo le digo al FUD en este caso que no hace falta que proponga absolutamente nada, dado que esa es una propuesta que salió de los acuerdos y salió de la propuesta de reforma laboral. Es un tema que no logró consensos al interno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, justamente por estas posibilidades de distorsiones que usted bien plantea.
Efectivamente, nosotros considerábamos que la relación obrero-patronal debería ser una relación de buena fe, ¿no es verdad? En teoría, pero en la práctica eso no se da. Exactamente, sabemos que la realidad no es esa y que lamentablemente la coerción o el chantaje a veces es, no a veces, muchas veces siempre es la forma de actuar de ciertos empleadores. Entonces, definitivamente eso provocó que al interno del Consejo esta propuesta no produzca ningún consenso y esto salga de las propuestas de reforma laboral. O sea, entonces, el tema de la jornada se queda tal como está actualmente. Hasta 8 horas diarias, 40 horas de la semana, lunes, viernes, con 2 días de descanso obligatorio. ¿Y estabilidad cómo queda, Cristóbal? ¿Cómo queda la estabilidad? Es decir, bueno, ¿pueden nomás despedir a uno cuando ellos quieran? ¿O cómo? A ver, Washington, le agradezco la pregunta porque me permite aclarar algunos temas. Lamentablemente la relación... Tenemos ¿Aló? algún inconveniente en el contacto con... Caramba, justo en este tema que era clave, pero bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de recuperar si es que lo logramos bien, si no, para pues... para terminar la entrevista con este tema que sin duda es importante, el tema de la estabilidad. Estamos conversando con Cristóbal Buendía respecto al proyecto de reforma laboral que enviará en los próximos días el Ejecutivo una vez que se apruebe la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria que se debate hoy en segundo y definitivo debate precisamente en la Asamblea Nacional. Estábamos conversando con Cristóbal Buendía, él es representante de una de las organizaciones sindicales, el Consejo Nacional de Salarios, ente que participa de los diálogos para estructurar esta reforma laboral que se presentará a la Asamblea en los próximos días. Cristóbal Buendía, procurador de los trabajadores públicos y privados del Ecuador. Este ente integra también el Consejo Nacional de Salarios, donde se analizan esta reforma y donde se han llegado a estos puntos de coincidencia respecto al proyecto de reforma laboral. Este aspecto es clave, este aspecto de la estabilidad, ¿no? Porque ahora los trabajadores al menos podían decir que tienen algún nivel de estabilidad. Con la propuesta que se discutía, se plantea que cuando el empleador diga, bueno, gracias señores, hasta luego, usted trabaje 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Cristóbal, retomamos con usted unos 2 minutitos nada más para que analice esto que le planteé en última instancia, ¿no? El tema de la estabilidad. Adelante, Cristóbal. A ver, Washington, le decía, el tema de la estabilidad no existe dentro del Código del Trabajo una figura que posibilite la estabilidad de los trabajadores, es decir, la imposibilidad de ser despedidos. Lo que sí existe es la penalización con una indemnización en el caso de que el empleador tome esta decisión en forma injustificada. Y eso efectivamente se mantiene con todas y cada una de las condiciones actuales. Por ejemplo, el pago del desahucio, que representa el 25% por cada año de servicio, se queda total y completamente intacto. Independientemente que el trabajador renuncie. Bueno, en el caso de que un trabajador renuncie, tiene el pago del desahucio de acuerdo a lo que se estipuló en la Ley de Justicia Laboral, pero no tiene obviamente el derecho al pago de una indemnización por despido intempestivo. En el caso de que un empleador despida a un trabajador, de acuerdo al artículo 188, debe pagar un salario por año de trabajo, y en el caso de tener menos de 3 años, hasta un valor de hasta 3 años como indemnización por ese sentido. Entonces esto, apreciado Washington, se mantiene exactamente igual. También, permítame, se mantiene exactamente igual el tema de los 13º y cuarto, los valores de vacaciones, los valores de recargos por horas de trabajo suplementarias y extraordinarias, y la obligatoriedad de descanso de 2 días consecutivos. Todos esos derechos se mantienen exactamente iguales. No existe ninguna posibilidad de ser transgredidos, y ojo, hasta en los contratos de emprendimiento que hablábamos hace un momento, estos derechos se mantienen intactos, es decir, los trabajadores de este tipo de contratos tendrán derecho a seguridad social, tendrán derecho a tener sus décimos, tendrán derecho a tener sus vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se presentará la reforma?
Qué buena pregunta, no lo sabemos. Bueno, inmediatamente dentro del próximo paquete que exige el FMI. El plan del gobierno es que sea dentro de este mes, pero es poco probable, Cristóbal, tomando en cuenta que la Asamblea está concentrada en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Así es, y tomando en cuenta que ya han habido varios plazos que no se han cumplido, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, créanme que sí es importante que esto se presente. Para nosotros el tema de la reforma a la jubilación patronal es importantísimo. Es decir, más allá de los otros temas que hemos hablado, consideramos que el tema de mayor relevancia y de mayor impacto en términos de beneficio para los trabajadores es este tema. Repito, tener la posibilidad de que una persona cuente con los recursos económicos para los años de menor productividad, para nosotros es sumamente importante, porque eso implica calidad de vida para la gente, eso implica posibilidades de sufragar ciertos gastos, por ejemplo, por temas de enfermedades, etcétera, etcétera, que consideramos que sí es urgente que esto se atienda y ojalá, si es que esto es en el corto plazo, los beneficios también se podrán ver en el corto plazo, ¿no? Queremos agradecerle, Cristóbal, por su tiempo. Esperamos la próxima vez y tenerlo aquí con nosotros en nuestros estudios. Será Cristóbal Buendía, procurador de los trabajadores públicos y privados del Ecuador en el Consejo Nacional de Salarios. Hemos analizado con Cristóbal Buendía la reforma laboral que se presentará en las próximas semanas a la Asamblea Nacional para su discusión. Cristóbal, muchas gracias. No, a usted muchísimas gracias y nuevamente mis discursos por la inasistencia. Que esté muy bien. Buen día.